Ciertísimamente hoy Dios nos ha citado aquí en su casa para que llevarnos de la restauración a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en fe? Hoy una palabra de Dios, una sola palabra de Dios marca y cambia nuestras vidas. Yo llevo todo este año caminando con la palabra rema que Dios nos ha dado de alineamiento a la multiplicación. Y yo le he preguntado decenas de veces al Señor, porque le creo a Dios, porque cargo con ella. Y le he preguntado decenas de veces a Dios: Señor, ¿qué significa alineamiento? ¿Qué significa, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte, Señor, para que tú me lleves a la multiplicación? Sabemos que no es un invento, sabemos que no es un deseo, porque escrito está en letras rojas en tu Biblia. El mismo Señor Jesucristo estableció ese propósito para la iglesia en Juan 15, cuando Él dijo: yo los envío y ustedes producirán mucho fruto, fruto que permanezca. Diga conmigo: multiplicación. Es propósito de Dios para tu vida y para mi vida. En otras palabras, hemos nacido al reino de Dios en este tiempo para que nosotros podamos crecer en Cristo, madurar y dar mucho fruto para su gloria y su honra, para que se multipliquemos. Gloria al nombre del Señor. Y yo le he preguntado a Dios: Señor, alineamiento, y el Señor me ha hablado tantas cosas. Me ha dicho: el alineamiento comienza con un cambio de actitud. Cuando hay una actitud de fe, cuando hay una actitud humilde, cuando hay una actitud positiva, cuando hay una actitud buena hacia mí, hacia mi palabra, hacia mis promesas, hacia mi obra redentora en la cruz del Calvario, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus líderes espirituales, hacia la iglesia. Cuando tu actitud cambia, tú entras en alineamiento, y tu alineamiento provoca que yo comience a avanzarte, comience a llevarte por un proceso de la restauración a la victoria. Gloria al nombre del Señor. Así que dígale que está a su lado: ¿cómo está tu actitud? Estoy completamente convencido, persuadido por Dios y por su palabra, de que en este año Dios ha abierto una ventana de oportunidad para que tú y yo avancemos, tú y yo tengamos rompimiento, y tú y yo experimentemos una multiplicación. Pero las ventanas representan un tiempo específico, oportuno de Dios, pero las ventanas de Dios no permanecen abiertas toda la vida. Hay ventanas que se abren y después de cierto tiempo se cierran, y en un futuro Dios abre otra ventana, pero esa ventana específica por la cual no entramos y no avanzamos, cuando se cierra, se cerró. ¿Cuántos están entendiendo? Diga conmigo: tengo que ser pilas, como dicen en Honduras. Puerto Rico decimos candela, tenemos que ser candela. Candela pura, eso significa chispa. Entonces, yo tengo unos pasajes bíblicos para compartir con ustedes, pero estamos en un momento poderoso de Dios en este 2026. Sí hay guerra espiritual, sí el diablo va a estar siempre queriendo entorpecer la obra de Dios o entorpecer tu avance. El diablo no se va a quedar sentado, no se va a quedar dormido, no se va a quedar de brazos cruzados. Tú y yo tenemos que aprender a vencer en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este tiempo que Dios nos está llevando del alineamiento a la multiplicación, la restauración es clave. Vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 14 y vamos a tomar ese acontecimiento desde el versículo 16. En este pasaje, para redimir el tiempo, les explico que el sobrino de Lot, llegó un momento con Abraham y con Lot donde Dios estaba prosperando tanto a Abraham y a Lot, y que los pastores de cada uno de ellos empezaron a decir: no hay suficiente terreno para todas
las ovejas, las cabras y todos los otros animales que ellos tenían, y está habiendo mucha contienda. Entonces es necesario que nos separemos, pero no en mala onda, sino en buena onda. El crecimiento es como cuando hay un grupo de hogar aquí en la iglesia, que ha sucedido y seguirá sucediendo muchas veces, y ese grupo es tan y tan exitoso que la gente ya no cabe ahí, pero hay una unción ahí de la vida de Dios y siguen invitando y ya no caben, y ya empieza a convertirse como en un pequeño caos con los niños y los jóvenes, y llegó el momento de ¿qué? De multiplicar, en otras palabras, de una célula se convierten en 2 células, un hogar en 2 hogares. Diga conmigo, eso es bueno. Eso es bueno. Algunas personas dicen, no, yo me pongo triste porque es que yo quiero siempre con los mismos. No, porque el destino profético de Dios es que crezcamos y multipliquemos. Amén. Gracias, dele un aplauso al Señor. Esa es la clave para que termine rápido de predicar. ¿Usted vio lo que sucedió ahí? Hubo donde hay 2 o 3 que creen en acuerdo, se establece toda verdad y seguimos adelante. Así de rápido. Dios te dio la llave para que nos vayamos temprano. Se llama el tú creer y capturar y declarar, y seguimos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, pero en este pasaje nos habla de que Lot escogió la tierra bonita de Sodoma y Gomorra y se fue para allá, se fue a vivir. Fue una mala decisión. Todos tomamos malas decisiones. Abraham tomó una mala decisión cuando bajó a Egipto, cuando hubo la hambruna. El rey David tomó malas decisiones. Salomón tomó malas decisiones, el hombre más sabio que dice la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no se deje condenar más por el diablo. No se deje más, no permita que el diablo lo siga encadenando con sus errores y sus fallas del pasado. Solo arrepiéntase, pídale perdón a Dios y reciba de la gracia y la misericordia de Dios, y levántese en fe, sacúdese del pasado y siga hacia adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Entonces Lot pues cometió ese error y insistió vivir ahí. Resultó que se levantó una guerra y de 5 reyes contra 4 reyes, y en un día Lot y su familia, que eran gente libre, que eran gente que tenía su casa, su negocio, su cosa, en un día lo perdieron todo y se convirtieron en esclavos. Diga conmigo, esclavos. Un esclavo no tiene identidad. Un esclavo no tiene pertenencia, un esclavo no tiene herencia, un esclavo no tiene legalidad. Un esclavo simplemente es un esclavo. Y en un día simplemente él y toda su familia se convirtieron en esclavos. Pero el padre Abraham escuchó. Uno escapó y le dijo al padre Abraham que lo que había sucedido, y él alistó a los de su casa, dice la palabra de Dios, no hijos de sangre, porque todavía Abraham no había tenido ni a Ismael ni a Isaac, sino de los hijos espirituales, aquellos que estaban en honra y en pacto con él. De esos hijos espirituales levantó unos 300 y pico y fue a enfrentar a 5 ejércitos, cosa imposible. Pero cuando Dios está contigo, cuando el favor de Dios está contigo, cuando tú entiendes que Jehová Sama, el Dios siempre presente, es fiel, es grande en batalla, el gran yo soy, y Él está contigo, y Él ha prometido ir contigo a donde quiera hasta el fin del mundo. Mientras tú y yo estemos en Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús, amén. Pero tú tienes que creerlo. Yo le dije que me tienen que ayudar a avanzar con esta prédica. Tiene que creerlo, tiene que ser amén, tiene que ser sólido para que sigamos avanzando, amén. Eso, gloria al nombre del Señor. Entonces, él, obviamente, Dios hizo la obra. Vamos a leerlo rapidito. Dice, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Déjalo ahí un momentito, papá. En otras palabras, en un día tú y yo
podemos emproblemarnos por distraernos, por desobedecer, por ser rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un día también Dios te puede liberar. Un día como hoy, Dios te puede hacer libre. Porque mayor es Él que el que está en el mundo. Lo que toma es un día, y es necesario que tú entiendas que no tienes que seguir arrastrando los fracasos del pasado, ni tienes que seguir aceptando o conformarte a vivir una vida media libre, media sana, media de poder. No, vamos a quitarnos las medias en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a recibir y caminar con toda la victoria que Jesucristo compró para nosotros y nos dio en amor incondicional para todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces el Señor le dio gran victoria, y así como Lot fue esclavo, entonces recibió su libertad junto con su familia y recuperaron todos los bienes, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra de Dios ahora que Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y los trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, mujeres y los demás cautivos. Seguimos. Y después que Abraham regresó de su victoria sobre el rey que Dorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él. Mire qué cosa tan tremenda. Dios nos da victoria y el diablo no se queda tranquilo. Y dice que el rey de Sodoma, que representa a Satanás, inmediatamente vino a tratar de ¿qué? De entorpecer, de dañar, de robar, de hacer tratos con Abraham. Pero Abraham estaba claro en que su pacto y su alianza es con Jehová, Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cuando usted lee todo el pasaje, ahí lo puede ver. Pero dice que vino a encontrarse con él al valle de Sabe, que es Jerusalén. Hoy día Jerusalén, el valle del rey. Entonces continuamos. Y dice, y Melquisedec, este personaje misterioso que no tiene ni principio ni fin, y que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesucristo o el sacerdocio al cual tú y yo pertenecemos de nuestro Señor Jesucristo es un sacerdocio conforme a Melquisedec, porque Melquisedec era rey y sacerdote. Y la Biblia dice que no tenía principio ni fin. En otras palabras, un sacerdocio eterno con una unción real. O en otras palabras, linaje real. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, si el diablo viene, después de una victoria, viene a querer robar, a querer desanimar, a querer destruir, pero ¿sabe quién también viene? El Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, viene también en escena para que tú y yo podamos tomar las decisiones correctas. Pero mire qué poderoso es esto. Viene el diablo a querer negociar y querer hacer trampa a Abraham, pero viene el representante de Dios, Melquisedec, el rey sacerdote, y viene con pan y vino. Esto sucedió, estamos hablando de 400 años antes de Moisés. Estamos hablando de unos 2500 años antes que el Señor Jesucristo estableció la Santa Comunión. Y vino y le presentó pan y vino para tener comunión con Él y bendecirlo. Seguimos leyendo. Y dice, y Melquisedec bendijo a Abraham. Escuchen, porque hemos recibido una instrucción del apóstol Chuck Pierce, que todos los días, no con este lo usamos aquí por conveniencia. En su casa unas galletitas saladas, si no hay galletas saladas, un pancito, si no hay pancito, usted agarre lo que sea, agarre cornflakes, lo que sea, cereal, algo que usted pueda darle las gracias a Dios, pueda romper, pueda tomar. No hay juguito de uva, usted agarre el vino, agarre, usted no hay jugo de uva, agarre agua, agarre café. Yo en estos 50 días que he estado, yo estoy ahí y a veces solo por no levantarme porque estoy en comunión con Dios. Tengo mi café, tengo la galletita, ay, se me olvidó el jugo, el café ahí mismo, lo agarro, levanto la taza, la bendigo y recibo con gratitud el poder de la sangre de Jesús. Porque no hay magia en estos elementos, sino en que tú entiendas
que la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido por el Señor para tu sanidad, para tu redención, para tu victoria, para que se manifieste la gloria y el poder de Dios en ti y en tu casa. Amén. Entonces, yo he estado haciendo esto en la casa. De por sí tengo un testimonio fresquecito. Esta madrugada me levanté como a las 4 de la mañana y comí algo anoche que me provocó lo que le llaman en inglés food poison, o que se me contaminó el estómago, y entonces tenía unos cólicos tremendos, pero como he estado en comunión con el Señor, en obediencia, porque recibimos esa palabra del apóstol Chuck, que tenemos que hacer esto por 50 días, y después vino una segunda palabra que 50 días 2 veces, en otras palabras 100 días, y nosotros la hemos tomado en serio. Entonces, como esto está metido en mi hueso porque he estado teniendo comunión con el Señor, entonces cuando tengo con los cólicos así tremendos, en vez de yo empezar a orar, pero desde la perspectiva de mi necesidad, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, yo decreto esto, yo decreto lo otro, no, simplemente de mi espíritu comencé a darle gracias a Dios por su bendita sangre y por su cuerpo llagado en la cruz, y que por su llaga yo soy curado. Empecé a adorarle y en medio de la adoración, concentrado en este pacto santo de la gracia que Él nos ha confiado, me vino a la mente la palabra poison. En inglés me vino, que en español, veneno. Me vino la palabra veneno en inglés, poison, y cuando inmediatamente me vino, de mi boca salió: escrito está, aquellos que creen en Él orarán por los enfermos y serán sanados. Marcos 16:16. Orarán por los enfermos y serán sanados, echarán fuera demonios, y si tomaren algún veneno, alguna cosa mortífera, sanarán. No morirán, sino que sanarán. Y en el momento que lo declaro, los cólicos desaparecieron y fui instantáneamente sano para la gloria de Dios. Diga conmigo: hay poder en este pacto santo que Él nos ha confiado. Y cada vez que nosotros lo creemos y lo vivimos, nosotros estamos dándole a Él las recompensas de su sufrimiento. Hoy, para la gloria de Él, yo le di una recompensa del sufrimiento que Él llevó por mí en la cruz, al yo creerle y yo adorarle y yo permitir que Él manifestara su amor y su poder en mi cuerpo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Eso. Vamos avanzando, apóstol Pati. Prepárese que ya mismo nos vamos. No, no, todavía no. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué cuadro vemos aquí en Génesis 14? Vemos que Dios se movió, porque el padre Abraham, representante de Papá Dios, se movió rápidamente con los hijos de su casa a rescatar, que es un cuadro de la iglesia yendo a rescatar al perdido y al que está encadenado allá afuera. Y se fue a rescatar y a liberar a los cautivos. Entonces vemos restauración, pero vemos una restauración no solamente de escapar de las manos del enemigo, sino una restauración de la identidad. O sea, en otras palabras, Lot recuperó, o Dios le restauró su identidad. Inmediatamente dejó de ser esclavo y se convirtió a ser nuevamente un hijo de Dios, con sus pertenencias, con su familia y con un futuro por delante. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y es extremadamente importante que tú y yo entendamos que, porque todos los que están aquí creen en Dios y creen en Jesucristo y creen que Dios es poderoso, pero el problema está en que no creemos en nosotros, no creemos en lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero la Biblia dice muy claro quién tú eres en Cristo Jesús. La Biblia dice quién tú eres.
Dice quién tú eres, dice lo que puedes hacer, lo que puedes lograr, lo que tienes, lo que has recibido por gracia, las promesas que has recibido como herencia, pero no la creemos. Hace unos días estaba hablando con una persona que quiero mucho y yo le estaba impartiendo fe, pero más que fe, yo estaba compartiéndole a él lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo, yo le decía, pero tú reconoces lo que Dios está haciendo, que Dios te tiene aquí porque esto es un trampolín, y tienes que verlo, tienes que ver lo que Dios está haciendo. Y él me decía, es que yo he visto el favor de Dios todo el tiempo en mi vida. El problema es que no me la he creído, En otras palabras, que no he creído lo que Dios dice que yo soy. Porque si cuando no las creemos, diga conmigo, yo me la creo. Lo que Dios dice que yo soy, yo soy. Y yo soy amado. Y yo soy ungido. Y yo he sido empoderado. Y yo estoy en pacto. Se me ha confiado un pacto santo de la gracia de Dios. Yo sé quién yo soy y he sido llamado para multiplicar y para ser victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. La identidad de Lot fue restaurada. Y cuando Satanás vino a meterse, a querer entorpecer lo que estaba sucediendo, vino Dios y envió a Melquisedec para establecer primeramente quién era Abraham. Este es mi hijo, en el cual yo estoy en pacto. Y vino el Melquisedec para tener santa comunión con él, para celebrar ese pacto y para bendecirlo. Cada vez que tú sigas obedeciendo en estos 50 días en tu casa la comunión, sepa que cada vez que Dios te trae o Dios se sienta contigo a partir el pan y a recibir del cuerpo y la sangre de Jesús, Él viene a bendecirte. Él viene a bendecirte. Él viene a bendecirte. Cada día en tu casa Él viene a bendecirte. Te dice, pero es que no lo he hecho, apóstol, no lo he hecho. Soy un vil pecador, no lo he hecho. Pues simplemente pídele perdón hoy a Dios. Y desde hoy en adelante, todos los días en tu casa, hasta Pentecostés, y después te vamos a dar la instrucción hasta cuándo más, porque son 50 días por 2, son 100 días. Hazlo con galletitas, hazlo con café. O si quieres, ve y cómprate el jugo de Welch más caro que haya, no importa, no importa, hazlo como tú quieras, pero hazlo para la gloria de Dios. Hazlo sin religiosidad, hazlo con relación, hazlo con amor, hazlo con fe, hazlo con expectativa. Deja que el poder de la sangre del cuerpo de Jesucristo se meta hasta lo más profundo de tus huesos. Hazlo 100 veces, dice el Señor. Hazlo. Y dice la palabra entonces que Dios bendijo a Abraham por boca de Melquisedec. Le dijo Melquisedec, bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. En otras palabras, pacto. Diga conmigo, pacto. Pacto por aquí, pacto por allá. En otras palabras, pacto por aquí, el más importante, y pacto por acá, que también es importante, muy importante. Entonces, si a usted le gusta recibir y picotear de todas las palabras que tiran por ahí por Facebook, Instagram, TikTok y todos los otros canales que hay en YouTube, a lo mejor se ha encontrado con algún ministro que haya dicho que el diezmo no es del nuevo pacto. Yo quiero que usted sepa que el pacto financiero de Dios no es ni del viejo ni del nuevo, es del reino de Dios.
Melquisedec, el rey sacerdote, estableció pacto con Abraham 400 años antes de que Dios le confiara la ley a Moisés. Eso quiere decir que antes de que hubiera ley o Viejo Testamento, ya 400 años antes había reino. Cuando el Señor Jesucristo vino después de vencer a Satanás en el desierto, dice Mateo 4 que Él comenzó a predicar las buenas nuevas y dijo: arrepentíos porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Entienden? Diga conmigo: reino, reino, reino. No religiosidad, reino. No viejo ni nuevo, reino. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios no cambia. El reino de Dios permanece para siempre. Reino. Entonces, vemos aquí cómo Dios lo llevó de restauración a pacto. Diga conmigo: de restauración a pacto. Y es importante que usted abrace y quiera caminar en pacto con Dios. Si usted lo convencieron, porque mire qué fácil, a esta carne le gusta cuando nos convencen así de esas cosas, ¿verdad? Allá el predicador de la esquina que dijo: no, eso es de la vieja ley, ya no hay que diezmar. Pues la carne dice: pues no tienes que dar nada, cómetelo tú todo. No. El pacto financiero tiene un propósito y es alineamiento. Este pacto tiene un propósito, es alineamiento. Y el alineamiento nos protege, el alineamiento pelea por nosotros y nos bendice. El pacto del diezmo financiero tiene dos grandes promesas. Número uno, que Dios atará al devorador. Yo cuando leo esa palabra en Malaquías, yo me veo a Dios como con una gallina por el pescuezo. Una gallina por el pescuezo en la mano de Dios. Dice: atará al devorador. Y número dos, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición, y derramará favor, y derramará ideas, y derramará contactos, y derramará oportunidades, y derramará proyectos, y derramará ideas, y derramará revelaciones, una y otra 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 vez, hasta que tú y yo podamos capturarla y entrar en ella. Pero mientras tanto, el devorador está aquí. ¿Están aquí? Pero que usted lidie con el devorador o yo con el devorador. El devorador es una entidad espiritual. Si Dios no está con nosotros, olvídate que no importa las oraciones que tú vayas a hacer, que el devorador viene y devora. Porque es pacto. Diga conmigo: pacto. Diga al que está a su lado: yo que tú entro en el pacto financiero de Dios. Entonces Dios nos restaura para darnos a conocer sus pactos. Y después de ahí, dice la palabra, ahora nos brincamos al siguiente capítulo 15 de Génesis, donde encontramos que Dios movió a Abraham de rescatar, de restauración, de restaurar a Lot y a toda aquella gente y recuperar el botín. Lo lleva a pacto, y después en Génesis capítulo 15 encontramos que Dios comienza entonces a revelarle aquellos específicos que Dios comenzó a revelarle a él cosas que iban a suceder aún por muchas generaciones. Dios comenzó a abrirle su mente para que él pudiera capturar cuál es la voluntad y los planes de Dios, que son de multiplicación. En otras palabras, leemos aquí en Génesis 15:4, después el Señor le dijo a Abraham: no, tu siervo no será tu heredero, porque tú tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Porque Abraham estaba afligido porque todavía su esposa no había quedado embarazada. La promesa de Dios para él, que era la que él quería. Entonces dice: entonces el Señor llevó a Abraham fuera de la tienda de campaña donde él estaba durmiendo, que representa el cuadro mental donde nosotros tenemos limitantes y estamos viendo solo hasta ahí y creyendo hasta ahí. Entonces el Señor lo saca del cuadro, lo saca de la tienda y le dice: ahora mira hacia arriba, elévate
Mira hacia arriba, mira al cielo, si puedes, y cuenta las estrellas, porque así será la cantidad de descendientes que tú tendrás. Y dice la palabra que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Mire, él estaba afligido porque él decía: Señor, pero cuando parece que no voy a poder tener el hijo que tú me prometiste, y toda esta riqueza que tú me has permitido hacer, la heredará mi servidor, mi trabajador Eliezer. Y el Señor le dice: no. No. Dice que tus planes no son mis planes y tus caminos no son mis caminos. Le dice el Señor: tú estás pensando en uno, pero yo estoy pensando en millones, porque yo estoy viendo tus generaciones. Y el Señor le dice: tú estás pensando en uno, pero yo estoy pensando en multiplicación. Y le dice: sal del contorno de los límites de tu mente y mira y cree. Y él creyó. Se atrevió a creerle a Dios por la multiplicación. Yo necesito 2 o 3 aquí que le crean al Dios de la multiplicación. Al Dios de la multiplicación. Yo estaba hablando ayer con una pareja que quiero mucho, y esa pareja ellos tienen su mobile home bien bonita, preciosa, pero ellos empezaron en otro mobile home. Y en ese otro mobile home, bueno, para hacer la historia larga, ahí no fue que empezaron, pero ellos tenían un mobile home y después vinieron y compraron el mobile home del lado, no más lindo, más nuevo, y se movieron y pusieron a rentar este. Y cuando yo estaba hablando con ellos, yo les digo: saben que el destino de Dios para ustedes no son 2, sino que son 10. Y ellos me miraron y yo les dije: sí, Dios me lo acaba de revelar. Porque cuando andamos en pacto y cuando caminamos en este pacto y nos concentramos en tener comunión con Dios, en el pacto precioso, santo de la gracia de Dios que hemos recibido por su cuerpo llagado y su sangre bendita, se abren nuestros ojos como se abrieron los de Abraham. Le dije: yo lo puedo ver claro, no son 2, son 10, pero no importa lo que yo vea, lo importante es lo que tú creas. Si tú le crees al Dios de la multiplicación. ¿Están aquí, familia? Diga conmigo: esto está candela, está fuego. Entonces, eso fue lo que Dios lo hizo con Abraham. Lo llevó de la restauración al pacto, del pacto a la revelación de la multiplicación. Pero si continuamos leyendo ahí, porque dice que el Señor, verso 8, movamos, papá, para el verso 8. Dice, o papá o mamá, no sé si quién tengo allá, hijo o hija. Dice: pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla, esa multitud? ¿Cómo puedo estar seguro? Dele, siga. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un pichón de paloma. Sigue. Y entonces Abraham le presentó todos esos animales, los mató, los partió por la mitad, porque así era como ellos caminaban con Dios en pacto. Las 2 mitades perfectas, así, una en cada lado, y caminaban entre medio de las 2 mitades del sacrificio de cada uno de esos animales. Y dice: luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Sigue. Algunos buitres se lanzaron en picadas para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Aquí viene la palabra de Dios. Escucha. Porque primero en el 14, Génesis 14, Dios le manda a Melquisedec para que le dé el pan y el vino. Le entrega el pacto. Él solo cree y recibe la bendición, como tú y yo hacemos cuando venimos los domingos. Pero entonces ya en el 15, que Dios le activa por causa del pacto su visión espiritual, y ya él ve y ya cree en la multiplicación. Ahora Dios lo mueve a él a otro nivel, donde ahora el Señor le dice: ahora yo no te voy a dar el pacto, o no te voy a ministrar el pacto, sino ahora yo te llamo a cuidar del pacto, a proteger del pacto, a ser un buen mayordomo del pacto. En otras palabras, ¿quién fue el que preparó el pacto? ¿Quién preparó la mesa? La preparó
Abraham esta vez. Esta vez fue Abraham como tú y yo en nuestras casas por los 50 días por 100 veces que vamos a preparar la mesa del Señor, que preparamos la mesa del Señor para tener comunión con Él. Y cuando vinieron los buitres a querer comer el pacto, a querer comer las carnes del sacrificio, entonces Abraham empezó a espantar a los buitres, y dice la Biblia que estuvo toda la noche, que él se caía hasta casi del sueño, pero estuvo ahí fiel, cuidando de que los buitres no se comieran los elementos del pacto. Aquí están, ¿me están escuchando, familia? Porque el Señor te está llamando, linaje real, a que no seas solo de venir y recibir y hacer nada. Este es un tiempo de que te levantes. Este es un tiempo de que Dios te dice: ahora yo te confío el pacto para que camines con Él. Ahora yo te confío el pacto para que tú lo hagas todos los días. Ahora te confío el pacto para que tú lo cuides de los buitres. Ahora te lo confío y para que tú seas responsable de preparar una mesa delante de mí, para yo venir y bendecirte y bendecir tu casa y bendecir tu ministerio y bendecir tu familia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, iglesia? Es otro nivel, diga conmigo, es otro nivel de la restauración a la victoria. Porque ya ahora le tocaba a Abraham ser el que cuidara del pacto. El que cuidara del pacto, el que protegiera el pacto, el que velara por el pacto, el que fuera un buen mayordomo del pacto. Y él lo hizo porque él creyó a Dios y él vio el poder de la multiplicación. Porque él sabía que él estaba creyendo por uno, pero Dios le dijo: no es uno, es una multitud. Bendito el Señor, siento la unción del Espíritu Santo. El primer pacto fue revelado a él, pero ahora este pacto estaba siendo ministrado por él a Dios. Él aprendió a proteger lo que Dios le puso en su mano. Dios nos da una palabra. A Abraham Dios le dio una palabra. Dios le mostró una visión. Dios comenzó algo real en su vida. Pero ahora a Abraham le tocaba protegerlo. Así que, amados hermanos, ya ha llegado el tiempo. Dios ha abierto la ventana de oportunidad para nosotros para avanzar. Ya ha llegado el tiempo de nosotros no decirle a los buitres: basta con las distracciones, basta con la duda, basta con la baja estima, basta de que el enemigo siempre venga con las mismas mentiras, las mismas vueltas. Basta en el nombre de Jesús de Nazaret. Le voy a dar otro pasaje bíblico, otro ejemplo. Está en Segunda de Reyes 13, 14 a 19. Basta de sentirnos menos. Basta. Estaba hablando con otro hermano que hace un trabajo pero espectacular de renovaciones. Y lo miré y le dije: vas a tener tu negocio y Dios te va a levantar y Dios te va a prosperar. La gente tiene que saber la calidad de trabajo que ustedes hacen. Y esta es la oportunidad de ustedes, este es el trampolín de ustedes. Y le hablé, pero no por buen deseo yo, porque los quiero mucho. Le hablé como profeta de Dios, le hablé en el Espíritu. Porque es el momento de Dios. Hay una ventana abierta para los hijos de Dios, para avanzar y multiplicar. Pero uno tiene que creer y recibir la palabra que Dios nos da. Porque cuando tú lo crees, tú dices: espérate, se levantó hoy el Hijo de Dios o la hija de Dios. Ya no se levantó el obrero, se levantó el empresario. Se levantó aquel que está construyendo lo que Dios ha dicho. Se levantó, y usted, su vestimenta cambia, su actitud cambia. Usted que llegaba así como medio al trabajo, a ver qué pasa, ahora llega todo lleno de energía, llega todo lleno de vitalidad, llega para conquistar. ¿Por qué? Porque usted sabe quién usted es y usted sabe lo que Dios ha dicho, y usted está caminando por medio, está en pacto por aquel que por su gracia ha decidido favorecerlo, protegerlo, bendecirlo y usarlo de una manera poderosa. Y yo le profetizo a todos los empresarios del linaje real y a todos los que emprenden. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu emprendimiento y tu negocio
es una puerta de Dios aquí en la tierra, y que cada vez que tú abras tu boca en fe a Dios, Dios te va a usar para darle palabras de vida, aún para desatar milagros, para ganar almas, para establecer los diseños y los propósitos de Dios, para bendecir y para bendecir y para bendecir. Tú eres quien te contrata a ti, será bendecido y favorecido de Dios, porque cuando tú pises esos lugares, ahí está Dios y el favor de Dios, porque tú estás en pacto, en un pacto santo, en un pacto grande, en un pacto poderoso que te ha confiado Dios en su cuerpo y en su sangre bendita, y eres un portal del reino de Dios, y bendecirás y ganarás a muchos y profetizarás en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Ya nos movimos, Coraba, 100 veces, declaro 100 veces más. 100 veces más, 100 veces más en este año, 100 veces más en el nombre de Jesús de Nazaret. Este otro pasaje dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue joven 100 veces más. Yo lo decreto, hay una unción de pacto en el nombre de Jesús. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte y el rey Joás de Israel fue a visitarlo, lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. En otras palabras, amado, quiere decir que el rey Joás ya se le había abierto sus ojos espirituales, como pasó con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Que a Abraham se le abrieron los ojos espirituales y pudo creer la multitud que Dios dijo que le iba a dar de descendencia, y se le abrieron al rey los ojos espirituales, como los del linaje real, que somos apostólicos y proféticos, y que somos personas que oramos y Dios nos muestra y vemos en el espíritu. Así fue con este rey, porque él pudo discernir que el profeta Eliseo estaba allá para ser promovido a la gloria, porque dijo: Padre mío, veo en el espíritu carros de Israel con sus conductores. En otras palabras, suena bonito, pero lo que le dijo es: estás para morirte. Lo que le dijo fue: ya veo los carros que vinieron a buscarte, ya te va a morir. Pero los que estamos en Cristo, morir es ganancia. ¿Cuántos entienden eso? Somos promovidos a la gloria, morir es ganancia. Entonces nadie se ponga triste. Pero él lo pudo ver y lo pudo discernir. Pero ahora escuche esto, porque este rey Joás representa a muchos de nosotros que sabemos orar y creer y ver en el espíritu. Pero dice que Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo como se le indicó. Seguimos. Y luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. O sea, el rey se puso así, con el arco y la flecha, y vino el profeta sobre él y le puso encima las manos. Y entonces le dice, luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Y él la abrió, y Eliseo le dijo: dispara. Y él disparó la flecha. Y dice: así que el rey disparó la flecha, y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Seguimos. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y las golpeó contra el piso 3 veces. Yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó, pero yo puedo imaginarme esto: que si yo te digo a ti, agarra las flechas y comienza a golpear, y tú lo haces con toda tu fe y todo tu corazón y tu fuerza, más bien yo soy el que te voy a tener que detener a ti, porque tú empiezas y hay que detenerte, porque no hay quien te pare si lo haces con todo tu corazón y con tu fe. Pero si lo haces a media, a medias, cuando la ventana de Dios se abre, no se puede creer a medias.
No se puede creer a medias. Cuando la ventana de Dios se abre, no se puede creer a medias. Entonces dice que solo pegó 3 veces, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrá que haber golpeado el piso por lo menos 5 o 6 veces, y así hubieses vencido a Aram hasta destruirlo por completo, pero ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Hasta ahí es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos a 2 ejemplos, 2 que pudieron ver en el espíritu: Abraham y el rey Joás. 2 que le creían a Dios, pero uno que estuvo dispuesto a cuidar y proteger el pacto de los buitres toda la noche con 85 años de edad, y el otro que estaba bien saludable y más jovencito porque era rey, solo pegando ahí 3 veces. Yo le digo a usted que no le pegó fuerte y no le pegó con todo, porque si lo hubiese pegado con todo, nadie no se puede detener a la tercera. No se detiene. Si tú tienes fe y Dios te dice: comienza a pegar al piso, no hay quien te detenga a la tercera. Pero si lo haces de medio corazón, entonces sí te detiene. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Diga conmigo: no puedo avanzar a medias. Tengo que creerle a Dios con todo. Tengo que entrar por esa puerta abierta con todo. Cuando tire la flecha, la tengo que tirar con la fe, con toda la fe del Hijo de Dios, sabiendo quién yo soy y el pacto en el cual camino, del favor y la gracia de Dios, para la gloria del Señor Jesucristo. Último ejemplo, Ministerio de Música, ya vayan preparándose. El último ejemplo está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 14. Este es otro ejemplo más en la Biblia y muchos lo conocen, este pasaje, el de el general Naamán. No lo vamos a leer completo, ahí solo déjalo ahí, pero no lo vamos a leer palabra por palabra. Pero había un general sirio llamado Naamán, el cual se enfermó con lepra, y la lepra era como el SIDA hoy en día, era una enfermedad incurable en aquel entonces. Entonces uno de los siervos del general Naamán le dijo: en Israel hay un profeta de Dios, Eliseo, y si el profeta desata una palabra, tú serás sanado. Entonces el general Naamán dijo: pues vamos para allá. Y fueron para allá, y entonces el profeta ni salió ni a atenderlo, como alguna gente que se derriten si viene por ahí alguien, se derriten. No, el profeta mandó a su siervo, a su asistente, le dijo: mira, ve y dale esta palabra. Y él fue y le dice: bueno, el profeta de Dios dice, general, que si tú vas al río Jordán y te zambulles 7 veces, serás completamente curado de la lepra. Y entonces Naamán, el general, dijo: no, chico, pero ¿cómo va a ser? Si allá en Siria hay ríos de agua cristalina, como los de Honduras, como los de Puerto Rico, como los de Venezuela, como los de Colombia. ¿Cómo que me voy a ir aquí al río un Vermilion que está de chocolate para ser limpio? O sea, ¿qué le pasa? Está mal de la cabeza esto. No, vámonos, regresemos de nuevo así. Si la onda es tirarme en el río, me voy a tirar en un río limpio. Vamos a Puerto Rico. Entonces, pero él estaba en la lógica, porque el pacto y el poder de Dios tiene que ver con alineamiento y tiene que ver con obediencia. Y entonces cuando viene y él se va a montar para regresarse a Siria, viene el siervo que le había dicho del profeta y le dijo: mi general, si el profeta de Dios te hubiese pedido una cosa difícil, lo hubieses hecho, pero como él te ha pedido una cosa fácil que tú hagas, no quieres hacerlo. ¿Están aquí, familia? Como el Rey de Gloria nos ha pedido una cosa fácil, no quieres hacerla. Pero si Él te pide una cosa difícil, entonces sí, tal vez te animas. ¿Están aquí? Entonces el general recapacitó
y dijo: voy a obedecer la palabra de Dios. Y yo no sé en qué estado de fe él estaba, pero él decidió obedecer, alinearse y vivir la palabra de Dios. Porque al final del día no es lo que sabemos, es lo que vivimos, la fe que vivimos. Y entonces él decidió bajar a las aguas medio enchocolatadas del Jordán y zambullirse 7 veces. Y la 6ª vez, y todavía lleno de lepra. Pero cuando se zambulló la 7ª vez, dice la palabra de Dios que salió con su piel completamente limpia como la piel de un bebé. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora yo te digo, iglesia, te lo digo en calidad de profeta, si Dios te hubiese pedido estos 50 días una cosa difícil, tal vez la estuvieras haciendo. Pero como te ha pedido algo fácil, que te sientes 5 minutos con Él en tu casa todos los días, amarlo y adorarle, porque Él derramó su sangre para redimirte, para sanarte, para liberarte, para empoderarte, para darte un futuro, para confiarte un pacto de poder y gracia. ¿Cómo es fácil?